Voy a empezar con una comparación entonces de un par de poesías más o menos de la misma poesía. Esa es de una obra de teatro. Y mirando, uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias principales? Claro, es otra lengua, pero son dos lenguas europeas. También hay muchas similitudes, muchas cosas que tienen artículos, tienen verbos, sustantivos, adjetivos, verbos en varios tiempos. Es menos diferente que si estuviéramos mirando el quechua, por ejemplo. Pero como lingüista, yo siempre la tarea de un lingüista es analizar, y uno casi no puede no analizar una lengua cuando lo ve. Y yo veo un montón de diferencias, y son estas diferencias que voy a primero mostrar y luego tratar de explicar. Y bueno, los poetas pueden también hacer sus propias inferencias a partir de las explicaciones que hay en la lingüística. Entonces, la primera cosa que yo haría, por ejemplo, he resaltado un par de palabras con esta, no sé si puede, es un poco débil, pero se ve que he puesto algunas palabras en otro color, no muchos. Cousin es uno, country, pray, Jove, covetous. Covet es una palabra ya que no se utiliza mucho. Honor, desires, cost. ¿Por qué he subrayado estas palabras? Porque estas palabras, si uno habla francés, todas estas palabras son, bueno, covet ya no hace parte del francés, ha caído un poco en desuso, pero también en castellano se puede ver honor, esto es cuánto cuesta la raíz. Este es de hecho el jueves, tiene que ver con, es Júpiter, es el mismo. Pray es prier en francés, pregar, contrada sería, entonces honor de nuevo. Entonces estas palabras sí son palabras parecidas con, bueno, compartidas, uno puede decir, con el francés y en parte también con el castellano, porque son palabras de origen latín. Entonces, todas estas palabras son de origen latín. Tal vez queda alguna palabra del árabe, no aparece en este. Todas estas palabras vienen del latín, algunas palabras en el inglés solo. Pero estas palabras, vamos a ver, no son palabras, bueno, totalmente normales o autóctonas en el inglés, y eso tiene una importancia. Aquí vemos entonces textos antiguos, textos modernos. A ver, quisiera que leen un par de líneas solo para ir entrando entonces en el castellano y cómo suena, cómo tiene su estructura. Y luego voy a saltar a un equivalente en el inglés. De hecho, una poesía que le gusta a Alberto Benavides, él me la ha citado. Entonces, bueno, es más largo por línea, pero también uno puede cortar aquí. A ver, leerlo para así. A ver, tal vez las diferencias no son muy claras para ustedes. Vamos a ver al final que sí. He puesto de nuevo entonces, estas son palabras que vienen que paz, este es un antiguo, pero sonidos, pavimentos sería y cabaña. Palabras, pero son relativamente pocas palabras en esta poesía. Si esto fuera un texto periodístico de la política, un texto técnico, estaría lleno de palabras con este color que vienen del latín o del francés. En este caso, en la poesía se ve mucho menos. Entonces, esas serían las palabras parecidas al castellano. Entonces, mucho menos en una poesía, por lo general, que en un texto normal. Otra cosa que voy a hacer, y esta diferencia para mí más clara, tal vez para ustedes no le parece normal para un anglófono es bien diferente en la estructura de hecho silábica. Lo que voy a hacer es contar sílabas, ¿okay? Por palabra.
Tenemos entonces 4, 2, 2. 1, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 1, 3, 2, 1. Bueno, lo pueden ver. Vamos a adelantarnos. Aquí tenemos 2, 1, 5, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 4. El equivalente, entonces, un texto compuesto más o menos en el mismo momento, vamos a mirar las sílabas. Entonces, ustedes están mirando las letras, pero si contamos las sílabas, estamos con este. Entonces, muy diferente. En este caso, God's will, I pray thee, wish not one man more. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y aquí también. A veces he puesto el 2 para las palabras que corresponden a las palabras prestadas. Y como se ve aquí, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2. Una palabra prestada. Perdón, prestada. Entonces, también ahí donde hay más sílabas, muchas veces son palabras prestadas del latín o de este tipo que ustedes conocen, ¿no? Contrada, honor. En este caso, bueno, es monosílaba. Varios se han convertido ya en una sílaba, pero se ve una diferencia enorme entre el castellano y el inglés. Aquí, miren este. Methinks, bueno, se escribe como una palabra, pero se podría escribir con 2. Methinks. Es la forma antigua de decir, es como, think era una palabra como parece, me parece, ¿no? Y luego se ha cambiado, ahora se dice I think, pero methinks se suele utilizar todavía en inglés como algo bastante anticuado. Pero miren eso. God's peace I would not lose so great an honor as one man more methinks would share from me. For the best hope I have, oh do not wish one more. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Increíble. El único con 2 es una palabra extranjera. Okay. Entonces, aquí de nuevo. He that shall live this day and see old age. Aquí también. Then will he strip his sleeve and show his scars. And say these wounds I had on Crispin's day. 2 palabras. 2 porque es un préstamo. Okay. Entonces, una diferencia muy, muy clara en la estructura en el número de sílabas por palabra. ¿Okay? Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero los anglófonos se dan cuenta del número de sílabas. Y cuando una palabra tiene muchas sílabas, entonces es otro tipo de palabra. Para otros utilizos y muchas, no sé, desintegrar. Para nosotros, es una palabra con muchas sílabas cortas. No es una palabra que nos parece muy nativa. Sabemos que es otra categoría de palabra. Otro ejemplo más moderno, ¿okay? Pero también siempre en el castellano, muchos 5, 2, 3, aquí también. Y si hacemos la poesía de Yeats, estamos con, de nuevo, un montón de unos. A veces, por ejemplo, roadway, se escribe se podría escribir con guión o separado, es un nombre compuesto, no es muy importante. No es como pavements, esto no es un nombre compuesto, es una palabra fusionada para nosotros. Este roadway casi suena como 2 palabras para nosotros, por eso que lo he puesto así con un puntito. Entonces, nada que ver con la antigüedad del texto. A partir de Shakespeare tenemos un montón de palabras cortas. Bueno, el castellano y el inglés entonces ambas son lenguas de esta gran familia lingüística, familia de lenguas. El inglés es una lengua de la rama germánica, en azul aquí. De hecho, creo que voy a cambiar algo rápidamente en mi pantalla porque creo que también el color tal vez viene de allá. Un poco mejor, sí. Azul entonces son lenguas germánicas y lenguas romances son estas en verde claro. Entonces el inglés y el castellano vienen al fondo del mismo origen. Este es un artículo que yo trabajé en este equipo, sacamos un artículo en Science hace un par de años. Este sería el árbol genealógico de la familia de las lenguas
indoeuropeas. Y en este artículo empieza noche, viene del término latino noctis, que en griego se dice nyktos, en inglés moderno night, nuit en francés y en sánscrito, la lengua clásica de la India, naktasya. Entonces, el inglés, esta palabra night es una palabra relacionada en sus orígenes muy profundos, una palabra indoeuropea que tenemos todavía en común. ¿Okay? Pero entonces el castellano y el inglés tienen un origen común, pero más o menos por aquí, o por lo menos a más tardar, el ancestro común del castellano y del inglés tal vez tiene 5.000 o 6.000 años de antigüedad. Entonces, es mucho tiempo para que se diferencien enormemente. Otra cosa interesante aquí es que el inglés es una rama muy larga, de más o menos desde casi 2.000 años, bueno, 1.500 por lo menos. El inglés está siguiendo su propio desarrollo solito, ¿no? Entonces el castellano tiene lenguas mucho más cercanas como el catalán o el portugués, el alemán tiene el holandés al lado, el inglés es una rama sui generis con su historia aislada, de hecho por estar en una isla. Entonces la primera cosa que el inglés no es, hay que entender que el inglés, aun si uno puede leer un texto periodístico o técnico y está lleno de palabras que parecen latín o griego, que parecen televisor, que parecen mucho al castellano, pero de todas maneras en sus orígenes no es una lengua que viene del Imperio Romano, no es una lengua romance de esta familia, todas estas lenguas que derivan del latín. El inglés no deriva del latín. Entonces, ¿de dónde surgió el inglés? Vamos a ver rápidamente y lo voy a poner en una serie de etapas. Esta es la etapa de base. ¿Por qué se habla de los anglosajones? Los anglos son dos tribus germánicas. También los frisones han venido, también algunas tribus del norte de lo que hoy día, más bien de tipo vikingo o nórdico, que todavía en esa época no había tanta distinción. Pero entonces invaden Gran Bretaña y Inglaterra. De hecho, Inglaterra, Anglia, England viene de este nombre. Y Sajonia es todavía una región de Alemania donde yo vivo. Entonces, en sus orígenes es una lengua germánica y se dice también de la rama, esta es la gran rama occidental de las lenguas germánicas y esa es la rama nórdica. Las lenguas nórdicas de Escandinavia y aquí las lenguas germánicas occidentales. Entonces, un poco más cercano al alemán y al holandés que al sueco y al noruego. Esta es la primera etapa. Y si miramos un texto, el primer texto en inglés, no se sabe, el primer manuscrito data de más o menos 900, pero no se sabe exactamente cuándo fue escrito el texto, cuándo fue compuesto, y se supone tal vez ya en el siglo VIII. Entonces, es el primer texto en el inglés, Beowulf. Y como ven, casi un anglófono hoy día no entiende nada. De hecho, si uno mira mucho, la lengua ha cambiado de manera muy drástica. Ustedes si ven un texto entre el latín y el castellano en el siglo VIII, IX, van a entender mucho más que un anglófono entiende este. Por ejemplo, Hereford es head. Entonces, Heach over Hereford. High over his head sería. Entonces, se ven a veces. Aquí, por ejemplo, men ne kunon sekan tosothe. ¿Okay? Quiere decir, un hombre no es una persona, de hecho, porque no es la palabra man, sino men. Not sería, kunon es can, no man can tell. Sekan can say, literalmente el origen de say. Tosothe, sooth es la verdad, ¿no? Pero ya no se utiliza. Soothsayer es una vieja palabra, pero es incomprensible para un anglófono.
hoy día. Y esto en 1000 años de... ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no se puede entender esto? Primero por la fase 2, llegaron los vikingos y conquistaron una buena parte de Inglaterra. Y en esta época llegan los vikingos. Como sabemos, hablan una lengua relacionada, pero ya con 1000 años de diferenciación. Entonces las palabras de base, la piedra, la casa, el barco, se entienden, pero las desinencias, masculino, femenino, neutro, acusativo, dativo, genitivo, los tiempos, las desinencias personales no se entienden y se cortan. Y solo se dice la palabra y la gramática se simplifica. En esa época, por contacto, gente que... Es como si ustedes tuvieran que tratar de entenderse con portugueses, italianos y rumanos. Y al final saldría una lengua con las palabras de base, pero tal vez la gramática se simplificaría. Entonces, en esta época murieron estas designaciones y terminamos solo con estos tres, S, ed y ing. Ahora, luego viene la etapa 3, otra invasión en el año 1066, a partir de lo que hoy día es Francia. De hecho, en su origen eran nórdicos también, pero que habían perdido su lengua y aprendido una forma del francés antiguo. Y entran y conquistan, y la lengua de la aristocracia en Inglaterra durante más o menos 3 siglos era el francés. Y entran un montón de palabras. Entonces, aquí tenemos flor, paz, castillo, montaña. Beef es bœuf en francés, mouton, porc y veau en francés. Estos son muy interesante que el inglés tiene palabras únicamente para la carne de cada animal. Y la palabra para la carne viene del francés. La palabra francés para el animal, bœuf, mouton, porc, veau. Pero la palabra para el animal es la palabra germánica, ¿no? Entonces, esto sería cow, kuh, schaf, sheep, swine o pig hoy día, pero swine también, que es Schwein en alemán, y calf, kalb en alemán. Entonces, la palabra para el animal es en alemán, y la carne, porque eran los ricos, la aristocracia, que comían carne y decían en su nombre francés, y ese entonces solo se utiliza para la carne. Es un caso bastante raro, pero estas palabras entraron ya hace casi 1000 años y con muchos cambios han entrado bien en el sistema de sonido del inglés, y muchos, entonces, peace, beef, pork, veal, son monosilábicas y las demás son. Y la última fase significativa, la cuarta, y yo cambio de color porque vamos a ver, entonces, este es verde o morado y azul. Estas son las palabras científicas, ¿no? Más que todo, o políticas, a partir de 1600. Entonces, cuando Newton escribe este libro, en inglés se dice philosophy, natural, principles, mathematics, author, edition, third, amended. Todas esas palabras han entrado en inglés, pero en otro nivel, y no son del mismo tipo de estos que han entrado mucho más profundamente en el inglés desde hasta 5 siglos antes. Bueno, el resultado es que el inglés es una lengua totalmente mezclada, ¿no? En mi pasaporte británico dice Dieu est mon droit y on y soit qui mal y pense. Esta era la lengua oficial de Inglaterra hasta 1350. Y han entrado un montón de palabras. Aquí vemos las palabras que entraron en cada fase, ¿no? En blanco son las palabras de base germánico occidental, luego germánico septentrional, nórdico, en verde, luego un montón de préstamos del francés, y luego un par de cambios más recientes a partir del latín y del griego. Entonces, otro cambio que hace esta gran diferencia. ¿Cómo se conjuga el verbo llamar? En el castellano, los que aprenden el castellano tienen que aprender todo esto. Y estos solo son las formas únicas, ¿no? De hecho, hay el doble. En el inglés,
Este es. Y este es un verbo regular en el castellano. De hecho, lo bonito de esto es cuando uno va a la escuela en Inglaterra, no hay clases de gramática. Porque no sirve. No sirve, no se, y entonces cuando aprenden una lengua extranjera con toda esa complejidad, wow, ¿para qué? Solamente tenemos clases de ortografía, más bien, por razones históricas que vamos a ver también más tarde. Entonces, conjugar un verbo, los anglófonos ni siquiera saben qué es un verbo y qué es un sustantivo muchas veces, porque no sirve, ni un adjetivo, porque no tiene género, no es roja, rojo, rojas, rojos, es red, ¿no? Entonces, para volver al título de lo que puse como título, este es Uncle Me No Uncle, viene de esta obra de Shakespeare. Llega el sobrino y le dice, My gracious uncle, pero el tío está bravo con él y le contesta, Grace me no grace, no uncle me no uncle. Sería, entonces, ¿dónde están los verbos en estas frases? Aquí tenemos la forma imperativa singular del verbo uncle. El verbo tío, ¿no? Grace igual, imperativo. Grace me no grace, no uncle me no uncle. Entonces está diciendo, no me trates de tío, no me tíes de tío. Efectivamente. Pero el inglés tiene mucha más facilidad para crear nuevos verbos porque no necesita todas esas formas. No vamos a inventar una palabra tiar y poder tiaríamos, tiemos. El castellano no inventa verbos con tanta facilidad como el inglés. Y vamos a ver que los poetas aprovechan mucho de esta facilidad. Aquí, head, este es un verbo, ¿no? En el fútbol, head the ball. Pero no solo este, eye es un verbo, nose es un verbo, ¿no? Chin es un verbo. Casi todo puede ser un verbo. Si hay una manera de entenderlo como verbo, entonces es un verbo, porque no necesita una forma específica. La raíz no necesitamos un infinitivo. El infinitivo es nada, no tiene marca, es la raíz del verbo. El imperativo también no tiene forma, es solo la raíz. Entonces, finger, hand, thumb, arm, shoulder, son todos verbos. ¿Okay? A veces con thumb through a book, ¿okay? A veces con estos verbos frasales con partículas después. Todos estos son verbos. Uno piensa que green es un adjetivo, pero también puede ser un verbo. Round puede ser un verbo. Round it up. Con un número, si uno pasa de 4,638 a 5, round up. Round down sería pasar de 4,6 a 4. ¿No? Todos estos pueden ser verbos. Handbag se ha inventado como verbo para describir el comportamiento de Margaret Thatcher en esa época, muy conocido. Y ahora es un verbo que para una esposa que trata mal a su esposo y que le golpea con su handbag, ¿no? Hasta que obedezca. Entonces es el verbo, y es muy conocido, es un chiste, pero handbagging. Entonces es la forma in de este verbo. Otra cosa que hay que pensar también, ya que red es un adjetivo, green es un adjetivo, puede ser un verbo, puede ser un sustantivo, ¿no? Los espacios verdes son the village green. Puede cambiar de categoría gramatical sin problemas. Entonces, cuando uno piensa, little finger, ese es un adjetivo más sustantivo. Middle finger, pero the middle también es sustantivo. Index finger, index normalmente es un sustantivo. Ring es un sustantivo, ¿no? Ring, el anillo. Entonces, pasamos aquí de adjetivo sustantivo a sustantivo sustantivo y ni siquiera uno se da cuenta. A veces no podemos saber si es sustantivo o adjetivo, pero no importa. Entonces, cuando yo hablo de estas lenguas,
yo hablo del Romance Germanic Slavic, que serían formas adjetivales, pero quiero decir la rama germánica de la familia, o la rama eslava. Es un adjetivo que ahora es un sustantivo. Y estas cosas saltan mucho. Y luego se combinan UK Prime Minister, United Kingdom Prime Minister. Son adjetivos, son sustantivos, no importa. Porque en la estructura de la lengua se pueden cambiar de forma, bueno, casi no se nota y la distinción entre adjetivo y sustantivo no es muy importante. Y de hecho es exactamente como el quechua. Vamos a ver al final el quechua. También, miren que esta diferencia, esta es una tarjeta telefónica, este es un teléfono con tarjetas. Solo se distingue por el orden de las palabras, phone card, card phone. Y de hecho sería en el inglés red phone, green phone, card phone, mobile phone, big phone, small phone, adjetivo o sustantivo, no importa, ¿no? Red card, green card, blue card, phone card, credit card. No importa sustantivo. Y esto también los poetas y los escritores utilizan esta flexibilidad. Hay que pensar que es como, la estructura del inglés es como invernadero efecto. El efecto invernadero es un efecto. No es un invernadero, es un efecto. A phone card es una tarjeta, no es un teléfono. A card phone, el segundo elemento, el último elemento nos dice qué es. Y los que vienen antes, qué tipo. Y en quechua también, Incahuasi, Apurímac, Pumaorco. Incahuasi es una huasi, no es un inca. ¿Okay? Pumaorco es un orca, es un cerro, no es un puma. Es exactamente igual y tampoco tienen género. Entonces hay muchas cosas parecidas. Vamos a volver entonces a este de Shakespeare. Miren, es increíble para un hispanohablante. Para un anglófono es normal, ¿no? Y da el ritmo de la lengua. Y da ¿cómo se logra tener tantas monosílabas en el castellano? Vamos a tratar de explicar esto. Rápidamente les voy a decir, estos son guías para la escritura, cómo escribir bien. Es un guía de The Economist, una revista muy buena, que se escribe efectivamente de manera muy bonita. Esta es una cita de Churchill: "Short words are best, and old words, when short, are best of all." Ojo, es 1, 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 1. Churchill ha ganado el Premio Nobel de la Literatura por su historia de la Segunda Guerra Mundial. Y dice dos cosas: short words are best, corto y viejo. Vamos a ver lo que quiere decir pero George Orwell: "If you can cut a word out, always cut it out." 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. ¿No? Y también está diciendo córtalo. Si se puede, córtalo. Quita la palabra. Never use a long word when a short one will do. Okay? Nombres, palabras concretas y no abstractas. Es otro principio general. Cuando Churchill dice short and old, ¿por qué está diciendo Porque está indicando la diferencia entre el vocabulario nativo germánico y el vocabulario prestado del latín. Entonces, el problema para los españoles es que para ustedes, es normal. Estas son las palabras que ustedes entienden en el inglés, pero no son las palabras más básicas. Más bien, son palabras un poco diferentes. Voy a poner este enlace, a ver, lo tengo preparado. Estas son cosas que pueden mirar, ya que empezamos tarde. No voy a pasar demasiado tiempo, pero les voy a hacer escuchar ¿Qué está pasando? A ver si son 2 minutos, vamos a ponerlo más. Right, let's see if I can do this. This is English, but not as you know it. What if Shakespeare had written, "To be or not to be, that is the ask thing"?
Or if Luke Skywalker had been taught to wield the might, Luke. How outlandish would our world be if English hadn't taken on the many words in their tongue? No words from Latin, French, or Greek. In this short film, let's find out. Hear all about Anglish, that's English stripped of overseas borrowings, and which I'm speaking right now. Learn how some of our most name-known speech givers have used Anglo-Saxon words to win us over. And see this world-renowned writ like you've never seen it before. Is English better without the borrowings? Let's find out in another rock verse. So some of the words in that introduction, or foreword I should probably say, seemed a little alien to you. That's because it was written in Anglish, and thanks to my... English, ¿qué es este? Hay gente que se divierte casi a hablar en inglés o tratar de hablar en inglés sin utilizar préstamos, sin utilizar palabras que vienen. Entonces casi regresar en la historia hasta 1065, antes de la llegada de la invasión de los normandos. También hay hasta Wikipedia, si vamos aquí, Wikipedia, en anglosajón, ¿no? Esa es una lengua hemos visto en la Beowulf, por ejemplo, esta poesía. Hay gente que quiere seguir haciendo esto hoy día. Es un poco una locura, pero existe. Y existe porque hay esta diferencia tan clara. Y si miramos, entonces, en Beowulf, en este caso no hay ninguna palabra de tipo latín, castellano. A veces sí entran. El traductor ha tratado quedarse más bien con palabras germánicas que romances para seguir con la impresión que uno tiene al escuchar este tipo de palabras. Entonces utiliza un vocabulario que nos suena algo antiguo. Aquí es otra poesía y he puesto siempre de nuevo las palabras que vienen del francés. Es una poesía muy bonita, muy querida, y de hecho hay un montón: travel, silence, forest, turret, travel, second, descend, fringe, perplex, phantom, quiet, voice, faint. Pero son palabras de la primera ola de entrada y son del francés y han entrado en 1000 años, han empezado a entrarse en los esquemas del inglés, esquemas fonéticos del inglés. Pero de nuevo se ve que a veces hay muchas frases sin palabras prestadas en una poesía, porque las palabras prestadas son más bien técnicas o tienen muchas sílabas y suenan un poco que no tienen su lugar en la poesía, y solo se utilizan estas palabras que han entrado desde 1000 años en el inglés y que ya casi podrían ser inglés, ¿no? Los hablantes no sabemos que voice viene del francés, ¿no? Tiene que estudiar, pero voice podría ser, no es incontinent, ¿no? Algo así. Es una palabra monosilábica. Hay esta poesía, el mismo autor que ha escrito Alicia en el País de las Maravillas, ha escrito a ver: "'Twas brillig and the slithy toes did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogroves and the mome raths outgrabe." Y si no han entendido nada, tampoco los anglófonos han entendido nada. Estas son palabras completamente inventadas, solo que suenan germánicos. Y suenan como si uno tiene alguna idea. Entonces uno lee esto y están hablando de, no sé, de una floresta o de un lugar poco peligroso o que da miedo, pero mucha naturaleza. No hay ninguna palabra de contenido que dice esto, pero el tipo de sílaba que está utilizando y las combinaciones de letras dan esta impresión. Es una poesía increíble. Y luego hay palabras normales y luego
hay un montón y sigue así. Muchísimos ingleses conocen esto, el principio. Y luego, offish, no sé, que no existe, whiffling, tulgy, burble. De hecho, él ha inventado, hay un par de palabras, burble no existía antes, ahora tenemos la palabra burble y tenemos también otro, chortle. Estos dos han entrado en la lengua a partir de esta poesía. Para ver, cuando he dicho que se prefiere palabras físicas, no abstractas, concretas, aquí es un ejemplo de lo que los guías estilísticos dicen. En vez de decir communicate, ¿por qué no put across o get across? ¿No? Es un niño que aprende el inglés a la edad de 5 años ya entiende todas esas formas. Y sabe lo que quieren decir. Tal vez cuando tendrá 15 años estará aprendiendo varias de estas palabras que vienen del latín. Hay una diferencia, otra razón por la diferencia entre el castellano, la poesía y el número de sílabas y cómo suenan las palabras en la poesía es este. Este yo lo he visto en un libro de lingüística, pero un anglófono que mira esta, ok, se entiende muy rápidamente. If we want to talk really good, we'll have to invent vowels. ¿No? Si queremos hablar bien, tendremos que inventar las vocales. Pero de hecho, en el inglés, consonantes son muy importantes porque cada palabra monosilábica, tenemos tantas palabras monosilábicas porque tenemos tantas posibilidades de combinar a las vocales. Entonces las vocales no sirven tanto para entender las palabras, ¿no? Entonces, esas son diferencias muy importantes. En el castellano, al final de palabra tenemos S, L, R o N. Y si no, tiene que ser una vocal. Muy pocas consonantes. Y para crear sílabas, mata, meta, mita, mota, muta. ¿Okay? Hay un par de palabras como volar, vuelo, venir, viene, pero no son muy frecuentes. Ahora vemos el equivalente en el inglés. Bad, bad, bid, bod, bud. Bath, bade, bead, bode, bood. Lo leo. Bard, bad, beard, board, bird. Y aquí tenemos bide, bowed, boyd. Entonces solo he cambiado la vocal y tenemos 17 posibilidades. No solo mata, meta, mita, mota, muta. Las 5 vocales escritas vienen del latín, ¿no? Por casualidad, el castellano también tiene 5, pero la mayoría, el francés no, el italiano no, el inglés tiene un montón, porque tenemos también vocales largas y cortas y derivaciones a partir de R, que nos dan toda esta variedad. El inglés, entonces, permite palabras como strengths, 3 consonantes, vocal, 3 consonantes. Por eso que podemos combinar. De hecho, aquí he puesto otras palabras porque no solamente podemos decir bed, pero también bend o beld. 2 consonantes aquí, bonds, NDS. Podemos crear un montón de palabras monosilábicas. ¿Okay? No, puede parecer no monosilábica, pero esta vocal no se pronuncia en ED, se pronuncia simplemente D o T en la mayoría de los casos. De aquí que el inglés tiene un montón de monosílabas. Hemos vuelto a este es, then will he strip his sleeve and show his scars. Son todas monosílabas, pero tenemos un montón de monosílabas, millares y millares de palabras monosilábicas, también en el pasado o a la tercera persona. Y por eso que cuando hay palabras que tienen 3 sílabas, condition, los hemos reducido, porque no es condition, tenemos esta vocal E, que reduce un poco, son sílabas no acentuadas, entonces el inglés sigue reduciendo el peso de muchas de las sílabas. Pero esta es la razón por la cual se puede escribir una poesía de esta manera. Voy a saltar esta parte para poder acabar, pero la vocal más frecuente en el inglés, ¿cuál es? Y no va a ser A, E, I, O, U.
¿no? La palabra es e. Entonces, banana. Banana, si la sílaba no está acentuada, entonces muchas veces sale e. No es banana, es banana o banana. Es con e, 2 veces e, primera sílaba y segunda. Este es America. No hay una A en la palabra América, es America. Perú tiene Peru. ¿Okay? Y la próxima es I, es E, muy corta también, Mississippi. Y estas 2 vocales, todos los nombres de estos, casi cada país, Nicaragua, ¿ya? Guatemala, Colombia, Venezuela, Bolivia, la mitad de las vocales son e I en inglés. Voy a saltar estas explicaciones. Más bien, pueden ir a este sitio si quieren escuchar muchas variedades del inglés, también una deconstrucción del acento que tenía Shakespeare. Esta es una explicación de por qué estas cosas, cuando un anglófono los mira así, el anglófono dice A-E-I-O-U. ¿Okay? No dice E-I-A-O-U. Dice A-E-I-O-U. Y entonces estas palabras que parecen ser casi iguales se pronuncian de forma radicalmente diferente. Iberia. No es Iberia. No hay una A, no hay una I. Iberia, idea, ideal, chaos, regent, reagent, diachronic, prehistory, unify. Eso es lo que pasa con las palabras que vienen del latín y del griego. Los anglófonos no entran en el sistema original de pronunciación del inglés y salen porque hay muchas sílabas abiertas en estas palabras. Y en sílabas abiertas, por la estructura de sonido del inglés, hay que pronunciarlos de esta manera larga, A-E-I-O-U. Entonces, una palabra que tiene muchas vocales, Iberia, idea, ideal, que tiene muchas vocales y pocas consonantes, suena raro y tiene que tener todas estas transformaciones en el inglés que también nos suena un poco extraño, no es muy normal, y no se van a buscar estas palabras en una poesía normalmente, porque suenan algo diferente y son muy largos para nosotros. La poesía del inglés está construida en base a un montón de monosílabas. Para acabar, vamos a cambiar a otro idioma, de nuevo, totalmente diferente en su sistema de sonido. Les he puesto aquí una poesía en quechua. No lo voy a... Bueno, si hay preguntas, lo que el quechua hace, por ejemplo, en este caso, es el quechua cusqueño, entonces tienen estos sonidos muy raros, rit iliantac umuc. Tiene reduplicación, pero utiliza estas pronunciaciones eyectivas, se llaman, también aspiradas, piña, jabarispan, a ver, chawar, ¿no? Hay un montón de haspej, ñiticuy. Y se puede utilizar para la poesía. Se aprovecha un montón de los sonidos muy diferentes del quechua en la poesía. Bueno, con esto les dejo y estoy aquí para preguntas y tenemos media hora que todavía para preguntas y discusión. Yo me acuerdo, estaba en Cusco hablando con un hablante joven que seguía la Academia Mayor de la Lengua Quechua, pero que no son lingüistas y que están obsesionados por esta idea de que hay 5 vocales en el quechua, que no es verdad en el nivel analítico y para escribirlos. Y yo le expliqué al hablante que de hecho si uno quiere, hay 8 o 9 vocales en el cusqueño. La importancia no es el número, pero lo que tienen es una E. Okay, voy a... si lo puse... sí. Son las vocales. Tienen... En el quechua cusqueño, todas estas vocales pertenecen... no hay cambio. Entonces, huasi, pero si le aumentas un sufijo que empieza con Q, entonces, huasej. Puede ser huasej o huaseja. Y
no cambia la palabra, es solo un sufijo gramatical y la pronunciación varía de I a E o de I a E sin darse cuenta casi. Y este sonido es muy, casi no existe para los castellanos hablantes. Y un cusqueño, un hablante del, si por ejemplo, pisca, tiene esta vocal. Y yo le escuché eso, porque eso es el inglés. Y yo le dije, bueno, y también el inglés, cuando yo iba a pueblos quechuahablantes y me preguntaban cómo pronuncio mi nombre en mi lengua, yo decía Paul, y me lo daban en quechua como lo que sería escrito PH, Puyo, en este caso. Y yo me decía, wow, en inglés no es muy importante. Es un aspecto fino de la pronunciación del inglés que en ciertas posiciones, en principio de palabra acentuada, se pronuncia aspirado, que el castellano nunca hace. Entonces los que hablan castellano y hablan inglés tienen el error ligero de no aspirar p, t, k en principio de palabra. Y una vez que los cusqueños lo han entendido, y yo le dije y también yo le había dicho, ok, vamos a ver, porque yo le decía, tu quechua te va a ayudar al inglés, a aprender el inglés. Y al final, después de 10 minutos, al principio color rosado me decía pink, y al final me decía pink. Exactamente como mi pronunciación, porque estaba aspirando y tenía la calidad vocálica correcta. Y entonces siempre cuando uno sabe más que una lengua, es una ventaja enorme para luego aprender otras. Casi siempre hay cosas parecidas. Sí. Otra cosa curiosa que he visto en inglés, de las 5 vocales, usan las 3 últimas como una frase aprendida, I owe you, que viene a ser yo te debo dinero. Entonces simplemente abrevian todo, I owe you, te debo. Sí, porque son otras palabras. De hecho, estas palabras antiguamente tenían más consonantes, pero por cambios de sonido, que se escribe con W, ¿no? O, hace 1000 años probablemente era OWA, algo como OWA. Y I era IK en el germánico, tal como se conserva en holandés. Entonces es casualidad, pero I owe you, sí, yo le debo, son palabras también. ¿Usted conoce algún traductor confiable que pueda ayudarnos a poder entender mejor ciertos textos de Shakespeare? Yo leo Shakespeare en inglés, entonces yo no conozco versiones en castellano. De hecho, voy a volver a poner aquí es muy conocido y de hecho es una de las partes de Shakespeare que es casi más fácil de entender. A ver. En este caso, hay un anglófono, hasta un niño de la escuela. Esto lo hicieron como película hace como 15 años y funcionó muy bien porque de hecho uno ve, hay unos que quieren modernizar el inglés, reescribir las obras de Shakespeare para hacerlo más moderno, para que la gente entienda, pero yo estoy más bien, no creo que sirve, porque también lo que hacen en Londres, donde estaba el teatro original, han hecho una reconstrucción y de vez en cuando hacen obras de Shakespeare en pronunciación original. Los actores tienen un par de lingüistas que los entrenan en la pronunciación exacta en la época de Shakespeare. Y yo fui a uno y es como un acento un poco extraño, pero después de 10 minutos uno ni siquiera se da cuenta. Se entiende también el acento original.
no es tan diferente hoy día. Y estas palabras, entonces, covetous es una palabra, bueno, uno aprende eso con el año, tal vez con 15 años, si uno está leyendo bastante, va a conocer esta palabra covet y covetous. No son palabras frecuentes. No sé, traducción, lo mejor sería tener una traducción en la otra página, ¿no? Para ver. Y a veces sirve una nota de pie de página para explicar una palabra. Por ejemplo, yearn existe, pero en inglés, yearning sobre todo, pero it yearns me not, bueno, it doesn't yearn me sería en inglés moderno. También yearn no se utiliza en este caso hoy día. I don't care, it doesn't bother me, sería más normal inglés hablado, pero garment es una palabra antigua para vestidos, para ropa. Pero para yo creo que si quiere leer Shakespeare, de hecho tiene que hacerlo con una traducción al lado. Y creo que la primera página tal vez le va a costar 10 minutos. La segunda, 9. La tercera, después de 10 páginas, le va a costar 6, 7 minutos por página. Al final, va a estar leyendo rápido. Es una cuestión de acostumbrarse. Yo me acuerdo del primer libro que he leído en francés. ¡Wow! Me costó un montón la primera página. Pero vas aprendiendo las palabras que vienen muy a menudo y las estructuras. Y al final del libro estaba leyendo. Entonces uno, con un poco de esfuerzo, también con Shakespeare, no es tan difícil como uno puede pensar, pero hace falta leer una obra o dos obras y al final, y luego ya uno está entendiendo muchísimo más que al principio. No sé si hay otra pregunta. Gracias. La influencia, ¿cómo explicar la diferencia que hay de hablar que se hace en inglés en los Estados Unidos y en Inglaterra? Bueno, hay una diferencia bastante significativa, pero hay que pensar que casi nunca es un problema para entender. Muy, muy raro que encontramos palabras que se debe repetir. Las diferencias son mucho mayores, de hecho, al interior de Gran Bretaña, entre el escocés y el irlandés del norte. Y si van a esta página, ¿dónde estaba? Al final, Sound Comparisons, tenemos aquí un mapa con los acentos diferentes de todas las regiones. Y en Inglaterra hay regiones más conservadoras, más diferentes, como si uno va a España, entre el gallego y el asturiano y el catalán. Eso es mucho más diversificación que entre el castellano latinoamericano. Entonces, pero también es cuestión de acostumbrarse. En Gran Bretaña se podría decir que lo más difícil de entender, lo más contraste a todo el idioma en general serían los escoceses. De hecho, sí, hay una región de Escocia donde se conserva lo que, si fuera España, lo darían otro nombre, ni siquiera lo llamarían castellano. Hay entre los lingüistas, voy a mostrarles esta página. Si pongo Sound Comparisons y les voy a hacer escuchar algunas palabras en el escocés. Entonces vamos a variedades mundiales del inglés. Y estoy hablando de... entonces voy a hacer escuchar variación en esta palabra hija, daughter, y lo pongo porque es muy variable. Entonces nos da... Daughter. Voy a cambiar para que se vea mejor las transcripciones. Entonces... Daughter. 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 Entonces, si alguien se pregunta por qué se escribe con GH, es porque hay regiones donde se pronuncia Dochtar. Se escribe diferente para entenderlo mejor.
Se escribe porque esa es la forma original. No hay academia de la lengua inglesa. No se cambia la escritura. Más o menos desde la época de Shakespeare, a partir de 1600, ya casi no hay cambios en la escritura, la ortografía. Por eso también que es difícil. No hay una academia que ha cambiado la escritura, que ha modernizado la escritura. Entonces los cambios de sonido siguen. Todas las vocales A, E, I, O, U se han transformado en una cadena. Pero, a ver, aquí. Daughter. 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 Y en Liverpool, por ejemplo, hay una. Daughter. A veces en los Beatles se escucha, por ejemplo, los cambios de. ¿Cómo es? De marketplace. Y normalmente cantan con un acento normal. A veces se les sale el acento de Liverpool y dicen cosas como marketplace. Recuerdo cuando había esos problemas del fútbol, los radicales que desmalograban los partidos de fútbol. ¿Cognis? ¿Puede ser algo así? Perdón, los hooligans. ¿Qué mezclaban? O sea, ¿qué dialectos? Bueno, según de dónde venían, sí. O sea, que era variado. Sí, hay mucha variedad es variación social, también sociolingüística, es muy fuerte. Pero bueno, unos vienen de Escocia. Aquí les hago escuchar. Daughter. Es una región de Inglaterra donde todavía se pronuncia la al final. No es solo en Estados Unidos. Daughter, dice, que es bastante raro en Inglaterra ya, pero es esa forma conservada. Hay un tema que creo que está dentro de tu propuesta, es hablar del inglés, ibas a hacer los comentarios del inglés en el mundo. Solo lo que se ve, de hecho, es que Shakespeare es al momento justo antes del primer poblamiento, ¿no?, de América. Entonces, algunos lugares Shakespeare es interesante porque casi es un punto de referencia común, porque el inglés norteamericano y el inglés británico, todos los ingleses del mundo se pueden casi derivar desde la forma shakespeariana. Los Estados Unidos han hecho cambios, por ejemplo, daughter es de en el medio, que no es t, daughter. Entonces Shakespeare hubiera dicho algo como daughter, ¿okay? Daughter, con t pero con al final. Que la al final ha desaparecido después de Shakespeare, a partir de 1700. Pero se sigue escribiendo porque en Escocia se pronuncia, en partes de Inglaterra y en la gran mayoría de Estados Unidos. En Australia y los países que se han poblado a partir de Inglaterra luego tienen más bien un acento británico. Entonces la India, Australia, Nueva Zelanda y África tienen acento más bien de tipo inglés británico, y Canadá y Estados Unidos tienen una separación antigua, y el Caribe es muy interesante. Jamaica, por ejemplo, nosotros hicimos un análisis lingüístico con esta base de datos para tratar de saber cuál de los acentos modernos más se parece o menos se ha cambiado frente al inglés, a la pronunciación de Shakespeare. Y al final era casi igual entre tres variedades. Dos entre el sur de Escocia, el norte de Inglaterra, y el otro era Jamaica, por ser poblado a partir de 1630 y no haber hecho los cambios de significado. Entonces, por ejemplo, estas A, E, I, O, U, eso era más bien E, I, O era O, no O. U y no U. I era más bien I. Todo lo que he puesto. Perdón, tengo que volver a. Se llama en inglés, en lingüística, The Great Vowel Shift. Y de hecho lo que
la pronunciación original ha subido, cambiado de A, E. La E ha subido para pronunciarse I. La I, entonces, tenemos que distinguirlo, entonces le ponemos una A adelante y pasa a ser I. Y hay un cambio en cadena de todas estas vocales, y es lo que ha provocado este problema cuando tenemos una palabra de tipo latín o griega que tiene estructura silábica ajena al inglés, y tenemos todas estas sílabas abiertas, y por las reglas del inglés tenemos que utilizar estas formas poco transformadas de la pronunciación de cada letra. Por eso que tenemos chaos y no caos. Me estoy acordando, ya que se está hablando de la diferencia con español, hay una cosa que es evidente y se ve en CNN. Los mexicanos dicen mucho, en vez de decir, se escribe Trump, el presidente Trump, pero es Trump, y ellos dicen Trump, o sea, usan una vocal que no está. Sí, bueno, es que y sunset dicen sunset. Bueno, esto, hay un montón de palabras. Esto es el problema para los que hablan castellano, que hay tantas posibilidades de vocales que esto crea estas sinfín de monosílabas posibles que hemos visto. De hecho, ya que Alberto está, le voy a poner esta poesía que hemos puesto. ¿Dónde está? No, antes. No, era antes, no, era el número de sílabas. Ya. Okay. Aquí, ¿no? Y hemos avanzado solo estaba mostrando la diferencia entre, son poesías en castellano y el número de sílabas por palabra. Entonces son aquí 4, 2, 2, 1, 2, 1, 4. Esto es normal como estructura de sonidos en la poesía del castellano. Y cuando se cambia al inglés, se llega más bien a este tipo. Un montón de monosílabas, por razones que tienen que ver con la historia de la lengua. Y he puesto también esta poesía para mostrar, de nuevo, es impresionante cuántas monosílabas tiene el inglés y en su sistema. Y cada sílaba es más compleja, tiene más consonantes que el castellano, porque el castellano no permite esta estructura tan compleja, tan resultados haces de consonantes, y eso también cambia y es más reconocible en las palabras prestadas con más del castellano, del francés, del latín, del griego, son reconocibles como palabras que no entran en el sistema, y entonces se les utiliza mucho menos en la poesía, un vocabulario diferente para no sonar tan extraño con palabras que tienen muchísimas sílabas, no sé, trágicamente, ¿no? Wow, eso, una palabra de este tipo con 5 sílabas, la mayoría consonante vocal, no es notorio en el inglés al escucharlo. Bueno, tragically, el inglés trata de adaptarlos, pero en este caso, tragically, no es tan probable que un poeta lo va a utilizar. Va a buscar otras palabras que no suenan tan, que no tengan tantas sílabas cortas, que no es el ritmo clásico de las palabras normales. Entonces, aquí vemos en este caso que la gran mayoría, bueno, hay una palabra, y la única palabra con 3 sílabas es Innisfree, y es una palabra que viene del irlandés. De hecho, son 2 palabras, pero como nombre de lugar se toma como una sílaba. Y las demás palabras con 2 sílabas varias vienen del francés, de hecho, y son un poco más pesados, que un poco más sílabas cortas, abiertas, que un poco se nota en el inglés. Vamos a mostrar también este
este Jabberwocky, porque es tan absurdo que se puede jugar tanto con esta diferencia de sonido, los consonantes que se pueden juntar. Lo voy a dejar porque, como ven, no hay ninguna palabra que los lingüistas llamaríamos palabra de contenido. No es una palabra gramatical. And, the, por ejemplo, son did. Tiene que utilizarlos, pero todos los sustantivos y adjetivos y verbos no existen. Son puramente inventados, con secuencias de sonidos permitidos en inglés, pero por casualidad no existen como palabra. Pero no importa, porque uno lee esto y wow, tiene una impresión. Es de verdad el arte de utilizar los sonidos para dar una impresión aún sin que las palabras tengan sentido directo. Entonces, si uno busca en diccionario esas palabras, no hay ese pájaro. Brillig no existe, Slithy, Tove tampoco, Jaya ahora se utiliza. Como he dicho, esta poesía es tan famosa, entonces gyrate, pero sería la palabra normal, pero Jaya no sé si existe, tal vez lo ponen. Esto no lo ponen tampoco, no. The Mome Rath's Grave. Eso es muy conocido, porque no quiere decir nada, pero mucha gente, la mitad de la población conoce esta expresión, The Mome Rath's Grave. ¿Y qué quiere decir? No sé. Out es un verbo compuesto casi, pero sí, tremendo cómo lo ha... Era un loco, Lewis Carroll, que toda esta historia de Alicia en el País de las Maravillas, y este viene creo del otro libro, del siguiente libro. Pero The Frumious Bandersnatch. Snatch es una palabra, es robar, ¿no? Rápidamente, pero Bandersnatch, The Job Bird, ¿qué es? Jabberwock, también. Entonces esto me encanta y es muy lingüístico, ¿no? Él era un pseudolingüista, de hecho, Lewis Carroll, pero la pregunta es si tomaba opio, o no se sabe de dónde ha sacado todo esto, pero ha dado esta creatividad impresionante. Y como he dicho, la palabra chortle y burble han entrado. Esto sí van a encontrar en el diccionario ahora. Creo que este es el reto más grande, ¿no? Cuando se traducen textos de Shakespeare, o en general creo, que es que, o sea, creo que por la forma en la que distinta que hablamos, acá se suele utilizar muchas más sílabas, o ser mucho más específico tal vez. En cambio, en el inglés se trata de ser más práctico, ¿no? Como más sencillo, y también hay una libertad más grande, ¿no? Como mencionabas, de poder crear verbos nuevos o de poder crear, porque no hay unas normas tan estrictas como en el español, creo. Pero también es como en las poesías, por ejemplo, en el español son más ricas o enriquecidas cuando tienen, no sé, muchas palabras, o bueno, no muchas, pero tienen esdrújulas, ¿no? Tiene más palabras que son más grandes, ¿no? Más largas. La palabra trágicamente es muy, muy vistosa en poesía, ¿no? Entonces creo que ese es como el reto cuando se traduce un poco a Shakespeare. Incluso en tratar de ser coloquial también, ¿no? En el español, los latinos, por ejemplo, usamos muchas expresiones o refranes, ¿no? No sé, por ejemplo en inglés, perdona que use tu ejemplo, pero en algún momento dices, por ejemplo, es una locura, y acá tal vez no diríamos eso, lo diríamos como que alucinante o es jalado de los... Pero hallucinating existe, pero nadie lo ve. Claro, sería raro. Y de hecho, cuando uno llega a un nivel de dominio, de facilidad, ¿no? Un adulto letrado, entonces de verdad se puede jugar con eso, y se juega con el vocabulario de otros tipos. Hay también lo que se llama, en la poesía, también lo que se llama un tipo de iconografía de los sonidos. Y, por ejemplo, hay un montón de palabras que empiezan con gl. Gl es
una... Y de inmediato uno piensa, es germánico, es profundo, y tiene que ver con la luz. Entonces, glisten, glimmer, glow, glare, también glare es la mirada, pero glare ya tiene se utiliza tanto en palabras, y también sl, que tampoco puede funcionar en el castellano, S más L en principio de palabra. Esto es algo, sn o sl es, lo ha hecho Slytherin en Harry Potter, ¿no? Esos son los snakes, slightly, es algo malo, algo que... Y de hecho, quería poner por ejemplo, the Be Loud Glade. Es una invención, ¿no? Yo he puesto ejemplos de lo que hace Shakespeare para crear cosas que hasta ahora nunca se ha utilizado uncle como verbo antes, ¿no? Pero lo puede hacer. Be loud, wow, yo nunca he oído de este compuesto, pero pasa, ¿no? Y es muy bonito. 2 sílabas, y eso te da... ¿Y cómo lo van a traducir? Entonces, de hecho, se dice siempre, la poesía no se traduce casi. O se puede traducir, pero pierdes todo el arte y puedes hacer lo mejor posible, pero no tienes las mismas herramientas a disposición. Y el autor, en su lengua materna, sí tiene esas herramientas y las va a utilizar. Y Bean Rose también, ok, se entiende, les va a plantar, pero no lo van a encontrar en el diccionario, ¿no? Y les voy a mostrar también el de Shakespeare que teníamos, porque hay varios ejemplos. Entonces leyendo hemos visto de Grace me no Grace, no Uncle me no Uncle. Entonces, Grace y Uncle como verbo, raro. Entonces es uno, what's he that wishes so? Es alguien que está diciendo antes de la batalla, si tuviéramos solo 10,000 de los hombres que en Inglaterra, están en Francia combatiendo contra los franceses. Si solo tuviéramos, y los franceses son 5 veces más que los ingleses. Y Westmoreland dice, si solo tuviéramos 10,000 de los hombres que no trabajan, que no hacen nada en Inglaterra hoy día. Y si solo estuvieran, ¿quién es que quiere eso, que se desea eso? Y le dice, no deseas esto. Y y dice, the fewer men, the greater share of honor, ¿no? Si somos pocos y ganamos, entonces tenemos más honor cada uno, ¿no? Y dice, wish not one man more, bla bla bla. God's peace, my cousin, wish not a man from England. I would not lose so great an honor as one man more, methinks, would share from me. Wow, share from, esto no se dice, share with alguien, share from, entonces estás compartiendo pero te le estás quitando. Porque entonces él ha creado esta expresión que nunca yo he visto alguien crear este compuesto de palabras, to share from me, no share with me, share from me. Qué bonito, ¿no? Y eso es we would not die in that man's company that fears his fellowship to die with us. Fellowship to die with us. Wow, eso tampoco no se espera esta construcción, pero funciona perfectamente. Y es eso el genio de Shakespeare. Cada 4 o 5 líneas, saca algo. Es bien dicho, ¿no? Y por eso que hay un montón de frases de Shakespeare que se utilizan ahora en la lengua hablada. Hay uno aquí. He that shall live this day and see old age. Todos monosílabas. Will yearly on the vigil, prestado entonces 2 sílabas, feast his neighbors. Feast his neighbors. Ok, ahora lo entiendo, pero es la primera vez que he visto feast como verbo. Feast normalmente es una fiesta, literalmente pero una comida formal, grande, ceremonial, pero es un sustantivo.
pero así, aquí está haciendo invitando a sus vecinos para la fiesta. Pero lo dice, toma fiesta y lo utiliza como verbo. Entonces todo eso está entendido. Y entonces es muy corto, muy efectivo como utilizan las palabras entonces la traducción de será más largo. Porque ha tenido la flexibilidad de crear un verbo a partir de un sustantivo. Y todo esto varias veces en un mismo, en 2 páginas de Shakespeare, wow, 4 veces, 5 veces, ha hecho algo, nunca hubiera pensado hacerlo así, pero funciona perfectamente. Y eso es lo que encanta leyéndolo. Y en este caso también está utilizando ese, then will he strip his sleeve and show his scars. ¿No? Str, sl, sh, sk. Pero rápido, porque todo es monosilábico. No sé si entendí bien, pero en lo último entonces comenta que es válido que haya varias interpretaciones de Shakespeare en el castellano. Bueno, intentos de traducir, por supuesto, sí. Uno está buscando la mejor manera de acercarse a lo que ha dicho. Entonces sí, yo no conozco los traductores de Shakespeare. De hecho, cuando empecé con Beowulf, es una... ¿Dónde estamos? Un poco más adelante, ¿no? Como he dicho, Seamus Heaney, otro irlandés, ha hecho esa nueva traducción. Y un poco discutido, pero de verdad ha intentado hacer una traducción utilizando muy moderno, entonces se lee muy bien. Entonces, empieza, por ejemplo, todo el libro empieza, so, punto. Es como una declaración que es bastante moderno, empezar con so les voy a contar algo. Y antes había estas palabras muy antiguas, behold o lo, que nadie dice. Y él ha encontrado, so, wow. Y todos han comentado, wow, empieza la traducción. ¿Qué está bien? Y luego, bastante discutido, pero se lee casi de manera muy germánica, como era, muy auténtica. ¿No? High above his head and let him drift to wind and tide, bewailing. Entonces, es una palabra antigua del inglés con un prefijo b, que es muy antiguo. Entonces, se queda muy cerca al original en el empleo también de sonidos, de palabras súper cortas siempre. A veces, aquí entra, veteran, es el latín. Viene del latín, es un préstamo. Pero veteran o weather veteran, normalmente son 2 sílabas. De hecho, la palabra en el rumano, la palabra para viejo, no es del tipo viejo, vecchio, vieux, se dice veteran y viene de veteranos. Es la palabra para viejo en rumano. Pero bueno, entonces hay un montón de traducciones. También Tolkien ha hecho una traducción de Beowulf. Y para mí, yo creo que es el mejor. No he mirado mucho, he leído me encanta. Y creo que respeta mucho el espíritu. Trata de respetar, de mantener, utilizando palabras que tienen los sonidos que nos suenan germánicos, como en esta poesía de Jabberwocky, ¿no? Pregunta. Solamente quería saber la manera de cómo explicarse las diferencias, del inglés con el español, que predomina el verbo o el número de sílabas. O sea, me pareció muy sencilla y no sé si es que hay algún libro o alguna referencia que nos puedas dar como para ver, digamos, entender un poquito más estas diferencias. Bueno, puede haber. Yo de hecho estoy
algunas de estas diapositivas, la idea de esta charla me vino porque estoy dictando un curso en la Católica para los profesores, un curso de perfeccionamiento en inglés académico, y trabajando textos, y también porque muchos utilizan hoy día traducción automática, pero tiene tendencia a traducir literalmente y a estar lleno de palabras de tipo latín, ¿no? O prestado, y normalmente se puede mejorar el estilo escrito. No sé, para mí, y para mí como lingüista, la cosa es que uno tiene que saber a partir de qué lengua está saliendo. Yo siempre había pensado, yo tendría que dictar un curso de inglés para hablantes de lenguas romances, porque tienen los mismos problemas también con el vocabulario. El vocabulario que ustedes entienden más fácilmente en el inglés es precisamente el vocabulario que los anglófonos aprenden solo a partir de 12 años, 15 años. Estos, como he dicho con estos pares de estas expresiones, ¿no? Los niños con 2 o 3 años conocen todas las palabras que ustedes todavía no conocen, ¿no? Y recién cuando están escribiendo textos y ensayos están aprendiendo el vocabulario más complejo que para ustedes es automáticamente entendible. Entonces casi tienen es casi al revés. Lo que les parecen palabras simples son las más complicadas para nosotros y tenemos tendencia de evitarlas, ¿no? ¿Dónde estaba este? Estas, ¿no? Todas esas palabras. Y esas palabras son difíciles para los españoles porque ¿por qué take down que no decir take up o take on o take through? Tienen sus significados compuestos diferentes. Es muy difícil aprender eso. Entonces, ustedes les gustan más estas palabras, perdón, understand no debe estar allá, es un error. Estas palabras, ¿por qué put up with quiere decir tolerar, soportar? Bueno, es así, ¿no? Pero estos nosotros aprendemos como niños, ¿no? Un niño de 5 años entiende todas estas expresiones. Y la mayoría de estas palabras no tiene idea de lo que quieren decir. Entonces es al revés. Entonces cuando yo escribo, yo prefiero utilizar estas palabras y utilizo estas únicamente cuando es exactamente el sentido específico para el cual existe este préstamo. Entonces, de verdad es un contraste. Entonces, bueno, tal vez al final, si tengo algún día, algún tiempito, podría crear un libro de consejos a partir de este tipo de evento. Pero en la Católica lo doy como curso, casi 3 o 4 veces por año. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias.